Vamos a hablar hoy cómo liberarnos de la culpa. Vamos a hablar sobre ese tema muy importante. Vea que tiene al lado de reojo, dile, tienes cara de culpable. Salmo 51, verso 1 al 4, dice así: Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Que Dios nos ayude con el Espíritu Santo en la exposición de la palabra. La palabra de hoy lo que quiero llevar es cómo ser libre de la culpa. Fíjese, hermano, aquí el salmista está pidiendo perdón por un pecado cometido. Y él dice, en el verso 1, terminando, dice, borra mis culpas. O sea, él está pidiendo a Dios que se las borre. La pregunta es, si ya él se está arrepintiendo, si él ya está pidiendo perdón, ¿qué sucede con la culpa? Porque fíjese lo que dice en el verso 3. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Ahí es donde quiero llegar. Fíjese, mi hermano, él está pidiendo perdón. No vamos a entrar a detallar qué fue lo que hizo. Hizo algo indebido, hizo algo malo, pecó, y él está pidiendo a Dios que lo ayude. Él se está arrepintiendo y está pidiendo perdón, pero también reconoce y dice, pero es que mi pecado no se borra de mi mente. ¿Sabe? Ahí es donde se radica la culpa. ¿Cuántos alguna vez han pecado? Que no levante la mano, es su primera vez que está pecando. Todos hemos pecado, de una forma o de otra. Una por omisión, otra por acción, otro por pensamiento. Pero hemos pecado. La Biblia dice que todos pecamos y que nos apartamos de la gloria de Dios, de la bendición de Dios. Ahora, le pregunto, ¿y cuántos se han arrepentido? Vamos bien hasta ahí. Sigo preguntando, ¿y cuántos que han pecado, que lo han confesado, se han apartado, se han arrepentido, les sigue el pensamiento ese de la culpa? Lo señala. ¿Se da cuenta? A todo. Apóstol, ¿usted le ha pasado más que usted? De eso entonces vamos a hablar porque tenemos que ser libres. Jesucristo vino para libertarnos, ¿verdad? Para que tengamos una vida, ¿y vida qué? En abundancia. Entonces vamos a hablar de la culpa, pues. Si se radica acá, él dice, no se borra de mi mente, me arrepiento, pido perdón, y cuando estoy contento, me acuerdo. Cuando estoy haciendo, me acuerdo. ¿Ves? Vamos a hablar entonces primero qué es la culpa. Vamos a descubrir la culpa. No es el que tiene el lado, aunque tenga cara de culpa, él no es la culpa. Voy a explicar la culpa. Ayer tuve que documentarme todavía esta mañana sobre la culpa. Voy a dar primero el concepto de culpa. Concepto de culpa. Falta cometida voluntariamente. Falta cometida voluntariamente. Diga voluntariamente. Y yo agrego, y a veces cometida involuntariamente. Desarrollo. Cuando usted y yo cometemos un pecado, una falla, una falta, lo estamos haciendo en el 90%, quizás más, voluntariamente. O sea, somos culpables de lo que hicimos. Pero hay veces que cometemos una falta involuntariamente. Ejemplo, en el derecho hay lo que se llama el homicidio culposo. La palabra pareciera que dijera homicidio culposo, es que eres bien culposo.
es que no, es todo lo contrario. Un homicidio culposo es cuando se comete involuntariamente. No tiene la intención de hacerlo. Ejemplo, va manejando, se le van los frenos, o le aparece la suegra de repente, usted no tiene tiempo, y golpeó a la persona. Y la persona se muere. Eso es un homicidio culposo. No llevaba la intención. Hubo un acto no premeditado. Entonces eso sería involuntario. Pero el asunto es que sea voluntario o involuntario, la culpa está. En estos días vi una persona llorando. Hubo un accidente, ella iba manejando, el esposo bebió de más, ella le dijo no manejes porque estás de más bebido, iba con la hija, ella manejando, vino un carro en contrasentido, la escandiló, se apartó total, hubo un accidente, se volcó la camioneta y el esposo y la hija murieron. Y ella se siente culpable. Le han dicho, le han hablado, le han comentado que no fue su intención, que ella estaba buscando evitar que eso pasara, que el esposo estaba pasado de trago, pero ella sigue diciendo que la culpa es de ella. O sea voluntario o no, la culpa siempre está ahí para atacar. La culpa siempre está para acusarnos. ¿Ves? Entonces hay que saber trabajar con esto. Después que se comete la falta, el pecado, el error, entonces viene el pensamiento de culpa. Y por ahí hay como que dice la oración, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Si esa fuera la solución solamente, bueno, vamos a decirlo todo. Pero el asunto es que cuando usted está solo, llega el pensamiento, está acostado, llega el pensamiento, va a trabajar el pensamiento, está estudiando el pensamiento, llega a la iglesia el pensamiento, ve a una persona, o sea, es una angustia, porque la culpa le está atacando. Por más que usted se justifique, por más que usted explique, por más que usted diga, la culpa está ahí. Y sabemos que todos hemos pasado por eso. Primer punto para empezar a cortar esto, usted tiene que estar claro, la culpa es alimentada por el recuerdo. Fíjate, él dice, mi pecado no se borra de mi mente, por el recuerdo. Usted está tranquilo, ya confesó su pecado y de repente se acuerda, o viene otro y se lo acuerda a usted, y ahí el problema. Fíjese, hermano, yo una vez, ya tenía yo como 10, 12 años en el Señor. Estoy en el aeropuerto, más de 10, 12 años en el Señor. Me encuentro con una persona que no lo veía hace como 8 años, algo así.